Imagina que la memoria de un ordenador es el universo entero. Hoy vamos a descubrir cómo un algoritmo logró empaquetar una infinidad de mundos posibles en una simple caja de zapatos, desafiando una conjetura matemática que todos creían imposible de romper. Bueno, hola a todo el mundo y una cálida bienvenida a nuestra audiencia. Qué alegría contar con la presencia de quienes nos escuchan en este nuevo encuentro. Hola, encantado de estar aquí compartiendo este rato. En este análisis a fondo, nuestra misión principal es desentrañar un artículo académico absolutamente rompedor del año 2000, escrito por Stephen Tobias, titulado Razonamiento en P-Space para lógicas modales graduadas. Un título que, bueno, de entrada impone bastante. Impone, y francamente es un texto que promete revolucionar la forma en que entendemos la computación y la memoria. Aunque, a ver, tengo mis reservas. Vale, vamos a desglosar esto porque sobre el papel estamos hablando de lógica modal, algoritmos teóricos y conceptos matemáticos increíblemente abstractos. Sí, puede sonar muy alejado del día a día. Exacto. Y como alguien que se fija mucho en la aplicación práctica, pues mi primera reacción al leer este trabajo es un sano escepticismo. ¿De verdad necesitamos complicar tanto la lógica teórica? O sea, ¿es realmente viable trasladar estos algoritmos al mundo real? ¿O estamos simplemente ante un ejercicio mental de académicos que no tienen que lidiar con los límites físicos de la memoria RAM en un servidor de producción? Comprendo perfectamente ese escepticismo, ¿eh? Es una reacción natural y muy sana al enfrentarse a literatura científica de este calibre. Literatura que a veces parece flotar en el éter de las matemáticas puras. Pero lo fascinante de esto es la inmensa elegancia matemática que se esconde detrás de estas ecuaciones. Y, más importante aún, la asombrosa utilidad práctica subyacente. Ya, pero... Fíjate que el trabajo de Tobias no es solo un malabarismo teórico para lucirse en una revista académica. Establece lo que llamamos puntos de referencia teóricos inamovibles. Desmiente por completo el pesimismo absoluto que reinaba en la comunidad informática en aquel momento. El panorama era bastante negro, sí. Totalmente. Para entender por qué este documento es tan monumental, primero debemos sumergirnos en lo que el texto define como lógica modal graduada, o por sus siglas matemáticas, GRK sub R. Exacto. Y para quienes no respiran fórmulas a diario, digamos que la lógica modal clásica nos permitía decir cosas relativamente sencillas. Cosas como existe un mundo posible donde ocurre el evento X. Eso es, una afirmación simple de existencia. Pero la lógica modal graduada añade un superpoder vital a los sistemas informáticos: la capacidad de contar. Ya no decimos simplemente existe un mundo, sino existen al menos n mundos. O existen como máximo n mundos. Una distinción crucial. Y el artículo ilustra esto con un ejemplo de la vida real que ayuda muchísimo a aterrizar el concepto. Plantea el caso de una persona estresada. En términos de lógica de bases de datos, ¿cómo defines informáticamente a una persona estresada? Pues según el texto, como alguien que tiene al menos 3 tareas que son urgentes. Eso es, no basta con saber que la persona tiene tareas pendientes. El sistema necesita procesar el número exacto. Necesitamos ese al menos 3 para que la máquina entienda el concepto de estrés. Esa es una analogía brillante. Demuestra exactamente por qué estas lógicas son el motor invisible detrás de los sistemas de representación de conocimiento. Piensa en la web semántica, en los historiales médicos digitalizados. O bases de datos inteligentes. Exacto, bases de datos que tienen que deducir información compleja a partir de reglas básicas. Sin esa capacidad de contar y limitar numéricamente las relaciones, la inteligencia artificial se quedaría estancada en un nivel de comprensión muy superficial. Claro. Sin embargo, otorgar este poder de contar a los ordenadores venía con una trampa mortal oculta. Y aquí es donde mi lado crítico tiene que intervenir con fuerza, porque el texto detalla un problema gravísimo de implementación. Hablo de la codificación binaria. A ver si logro explicar este embrollo de manera sencilla. ¿Adelante? Si usamos algo llamado codificación unaria, el problema informático es manejable. La codificación unaria es como contar con los dedos o hacer rayitas en la pared de una prisión. Si quieres escribir el número 5, escribes 1, 1, 1, 1, 1. Ocupa mucho espacio físico escribir un número grande. Sí, la entrada de datos crece a la par que el número. Y claro, bajo esa regla ineficiente de escritura, el ordenador tiene tiempo de sobra para procesarlo, y el problema es decidible en lo que llaman espacio polinómico, o PS-space.
Pero seamos serios, en el mundo real absolutamente nadie en ningún servidor comercial usa codificación unaria. Totalmente cierto. La codificación unaria es una herramienta puramente teórica en este contexto. Exactamente. Usamos codificación binaria, ceros y unos. Y en binario, un número colosalmente grande, digamos 1.000.000, cabe en apenas unos pocos bits, unos 20 bits para ser exactos. Muy comprimido. La longitud de la entrada es minúscula respecto al número real que representa. Por lo tanto, si la máquina lee un número gigante escrito en unos pocos bits y de repente el algoritmo le exige que construya o imagine todos esos millones de mundos simultáneamente en su memoria para resolver la regla lógica, Ahí viene el desastre. claro, no significa esto que la máquina explotaría al intentar meter un universo entero en un espacio microscópico de RAM. Es como pedirle a un ordenador que despliegue el Big Bang a partir de un átomo. Esa fue exactamente la conclusión a la que llegó la inmensa mayoría de la comunidad científica de la época. Todos los grandes expertos pensaban de la misma manera que tú ahora mismo. Debido a esa explosión combinatoria, se formuló una conjetura muy fuerte. Se asumió que este problema, cuando se utilizaba codificación binaria, era XP time hard. Vale, para quienes nos escuchan y no son ingenieros de software, vamos a traducir eso de XP time hard. P-Space sería como una mochila normal, donde el problema cabe cómodamente, ¿verdad? Correcto. Pero XP time hard significa que el tiempo y el espacio requeridos crecen de forma tan brutal y exponencial que ni siquiera con toda la memoria del planeta podrías resolverlo en un tiempo razonable. Es una descripción perfecta. Básicamente, la comunidad académica se había rendido. Se creía que era un problema inherentemente inmanejable, que obligaría a cualquier computadora a colapsar por falta de recursos ante cifras elevadas, y esto paralizaba el desarrollo de bases de datos semánticas más avanzadas. Lo cual nos lleva a lo que me gusta llamar el cementerio de los algoritmos, porque la historia de la informática está llena de intentos fallidos antes de llegar a la solución. El artículo es muy transparente al analizar estos fracasos previos. Por ejemplo, desmenuza un algoritmo propuesto por un académico llamado de Rijk en 1995. Sí, un intento bastante conocido en su momento. Un algoritmo que, y perdonadme la franqueza, resultó ser completamente incorrecto en la práctica. A mí, desde un punto de vista pragmático, esto me genera mucha desconfianza. ¿Cómo es posible que los investigadores publiquen algoritmos tremendamente complejos, pasen por todos los filtros de revisión por pares y resulten estar fundamentalmente defectuosos cuando alguien intenta programarlos de verdad? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, debemos recordar que la ciencia no es un camino recto y pavimentado hacia la verdad. Es un proceso iterativo de ensayo, error y corrección rigurosa. El algoritmo de 1995 de Rieke fue un intento valiente, fundamentado en técnicas previas, pero falló en una de las 3 propiedades matemáticas indispensables que todo sistema lógico debe tener: la solidez o soundness en la literatura anglosajona. Solidez, terminación y completitud, ¿no? Esas son las 3 patas del taburete. Exacto. Un algoritmo lógico debe garantizar que siempre terminará de calcular, que encontrará todas las respuestas correctas, eso es completitud, y que todo lo que diga que es verdad sea realmente verdad. Esa es la solidez. Y el de Rieke cojeaba ahí. El error crítico de Rieke fue que su algoritmo afirmaba que ciertas fórmulas lógicas eran posibles y satisfacibles, cuando en la pura realidad matemática no lo eran. El algoritmo no tenía en cuenta las restricciones cruzadas que se generan implícitamente al construir los modelos. Y el artículo da un contraejemplo matemático exacto que destroza por completo el algoritmo de 1995. Es una fórmula que en el papel parece un jeroglífico absoluto, pero vamos a intentar traducirla para que se entienda el nivel de error. Venga, vamos a intentarlo. La fórmula exige 3 cosas simultáneas. Primero, necesitas más de 2 sucesores o mundos que cumplan una condición A, es decir, un mínimo de 3 mundos. Pero, al mismo tiempo, las otras 2 partes de la regla exigen que del total de mundos, como máximo 1 cumpla una condición B y como máximo 1 no cumpla B. Es un puzzle lógico fascinante. Traducido a un escenario cotidiano, imagina que estás construyendo un edificio y las reglas te exigen tener al menos 3 habitaciones pintadas de blanco. ¿Hasta ahí bien? Pero el Departamento de Urbanismo añade 2 normas estrictas. En todo el edificio solo puedes tener como máximo una habitación con ventana Ajá. y como máximo una habitación sin ventana.
Claro, y como por pura lógica física cada habitación tiene que tener ventana o no tenerla, no hay término medio, la suma total de habitaciones permitidas en el edificio jamás puede superar las dos. Una con ventana más una sin ventana, igual a 2. Eso es. Sin embargo, la primera regla exigía construir 3. Es una imposibilidad lógica absoluta, un cortocircuito. Exactamente. Y el problema gravísimo era que el algoritmo de 1995 no lograba ver esta contradicción cruzada. Procesaba las reglas por separado y erróneamente concluía que el sistema era perfectamente válido y que el edificio podía construirse. Validaba algo que era una aberración lógica. Validaba lo imposible. Un fallo catastrófico en la solidez, sin duda. Es como si el control de calidad aprobara un avión sin alas. Pero luego se menciona otro intento previo en esta cronología de fracasos, el algoritmo de Hollander y Bader del año 1991. Este sí era matemáticamente correcto, no tenía fallos de solidez. No, en eso era impecable. Pero, de nuevo, mi lado pragmático sale a la luz y se tira de los pelos. Era correcto, pero trágicamente ineficiente. Este algoritmo funcionaba generando explícitamente a todos los sucesores a la vez en la memoria. Volvemos al problema de la codificación binaria. El talón de Aquiles. Si el número dictaba crear 1.000.000 de mundos, el algoritmo instanciaba 1.000.000 de nodos en la memoria RAM de golpe. Consumía un espacio exponencial instantáneamente. Casos como este son los que me hacen criticar la viabilidad de la lógica modal teórica. Parecía que la industria estaba atrapada entre algoritmos rápidos que mienten y algoritmos correctos que devoran toda la memoria disponible en el planeta. Y ese era precisamente el panorama sombrío y estancado a finales de la década de los 90. Pero la investigación de Tobis cambia por completo las reglas del juego. Tobis no solo refuta esa famosa conjetura de que el problema requería tiempo y espacio exponencial, la conjetura XP Time Hard que mencionábamos antes, sino que presenta una solución matemáticamente hermosa. Y eficiente. Resuelve el problema utilizando un espacio estrictamente polinómico, incluso cuando los números están fuertemente comprimidos en binario. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cómo logra esta especie de magia negra informática? Porque el texto habla de un truco de optimización que llaman técnica de trazabilidad. Suena película de espías, pero entiendo que es un cambio de paradigma en cómo la máquina busca las soluciones. Totalmente. La técnica de trazabilidad, o Trace Technique, transforma radicalmente la forma en que el algoritmo explora el universo de posibilidades. En lugar de hacer una búsqueda en amplitud, Que sería el error del algoritmo del 91 intentar abrir todas las puertas del pasillo al mismo tiempo, ¿no? eso es, en lugar de generar todos los sucesores simultáneamente y colapsar la memoria, el algoritmo de Tobias realiza una búsqueda en profundidad. Navega por un solo camino lógico, una sola rama del inmenso árbol de posibilidades, hasta llegar al mismísimo fondo. Un solo camino de arriba a abajo. Sí, evalúa si ese camino específico es válido y coherente y luego pasa al siguiente. Vale, entiendo la ventaja de ir de uno en uno, pero aquí tengo que poner un gran asterisco. El texto indica claramente que este proceso en profundidad depende de algo llamado no determinismo. Dice literalmente que el algoritmo adivina las asignaciones correctas para cada mundo en ese camino. Yo insisto, los servidores reales, los microprocesadores que tenemos en nuestros centros de datos, no tienen bolas de cristal. No, desde luego que no. No son entes mágicos que adivinan el futuro. El no determinismo en la programación del mundo real implica hacer lo que llamamos backtracking o retroceso. Tomas una ruta, bajas por la rama del árbol, te das cuenta de que es un callejón sin salida porque hay una contradicción, tienes que deshacer todo el trabajo, volver arriba y probar otra ruta. Y eso suele ser computacionalmente carísimo y dolorosamente lento. ¿No invalida toda esta teoría la supuesta eficiencia práctica del algoritmo? Esa es una objeción fantástica desde el punto de vista de la ingeniería de hardware. Pero aquí es donde la brillantez de la informática teórica interviene para salvar el día. Tobis se apoya en una piedra angular absoluta de las ciencias de la computación, el teorema de Savage del año 1970. A ver, traduzcamos el teorema de Savage para quienes no tienen un doctorado en complejidad computacional. ¿Qué significa exactamente en términos de memoria RAM y rendimiento? De manera muy simplificada, el teorema de Savage demuestra matemáticamente que el espacio polinómico no determinista es exactamente igual al espacio polinómico determinista. Vale, sigues hablando en jerga. Más despacio. Tienes razón.
Significa que cualquier problema que una computadora mágica, no determinista, pueda resolver adivinando el camino correcto usando una cantidad X de memoria, una computadora normal y corriente, determinista, también puede resolverlo usando exactamente ese mismo límite de memoria X. Ah. Sí, a la computadora normal le tomará muchísimo más tiempo porque tiene que probar los caminos uno por uno y hacer ese backtracking que mencionas, pero, y esto es lo crucial, el espacio de memoria requerido no explotará. Entiendo. O sea, el cuello de botella se traslada del espacio al tiempo. Tarda más, pero no te funde los plomos del servidor por falta de RAM. Exactamente. El inmenso valor de este artículo es fijar un límite teórico estricto de espacio. Al saber que el espacio está controlado, el algoritmo de Tobis introduce una técnica magistral de reutilización de memoria para navegar ese árbol inmenso. ¿Y cómo funciona esa limpieza? Funciona de la siguiente manera. Una vez que el algoritmo explora una rama en profundidad hasta el final y comprueba que ese subárbol no tiene colisiones lógicas, no lo guarda en la memoria para futuras referencias. Lo borra por completo. Lo borra. Esa me parece la verdadera genialidad pragmática del asunto. Genera el mundo, lo valida, comprueba que las reglas matemáticas cuadran y como ya sabe que esa parte de la realidad es posible, la fulmina de la RAM. Hace limpieza general constante. Exactamente. ¿Y qué es lo único que el sistema conserva en la memoria permanente? Un simple y diminuto número en un contador. Lleva un registro binario que dice «Ya he construido y validado 500 mundos de este tipo específico», sin ninguna necesidad de mantener la estructura compleja de esos 500 mundos ocupando espacio en la memoria. Solo guarda el resumen. Sí, este reciclaje implacable y agresivo de la memoria reduce dramáticamente el consumo de espacio de algo infinito a un límite polinómico estrictamente definido matemáticamente, o de n a la quinta potencia más n al cuadrado. O de n a la quinta potencia más n al cuadrado. Sigue siendo una cantidad considerable si la n es enorme, pero claro, comparado con un crecimiento exponencial donde la memoria necesaria superaría el número de átomos del universo, es una reducción monumental. Es un abismo de diferencia. Admito que teóricamente es una maravilla, pero justo cuando parece que el misterio está resuelto, que el algoritmo es perfecto y todos podemos irnos a casa a celebrar, el artículo sube la dificultad a un nivel casi diabólico. Sí, Tobis no se lo pone fácil a sí mismo. Porque no se detiene en la lógica modal básica. Plantea un nuevo obstáculo. ¿Qué pasa si a todo este ecosistema le añadimos relaciones inversas y cruces de relaciones? Lo que el documento llama GRAI-K sub R intersección a la -1. Ese es el verdadero desafío final del artículo. Las relaciones inversas complican el panorama inmensamente. Totalmente. Para visualizarlo de forma sencilla, si la regla de la base de datos dice que A es padre de B, la relación inversa significa que automáticamente el sistema debe deducir que B es hijo de A. Correcto. Desde mi punto de vista pragmático, añadir relaciones que van hacia atrás en el tiempo o hacia arriba en el árbol jerárquico destruye por completo el ingenioso truco de borrar la memoria que acabamos de alabar. Si acabamos de decir que el algoritmo explora un nodo, lo valida y luego lo borra, ¿qué ocurre si un nodo generado muchísimo después resulta tener una relación inversa que afecta y contradice al predecesor que ya hemos borrado de la RAM? Se rompe todo el esquema. El texto advierte sobre esto claramente. Borrar un subárbol de forma temprana puede causar colisiones indetectables más tarde. Parece que la elegante solución de los contadores se desmorona como un castillo de naipes ante lógicas del mundo real más complejas. Esto plantea una pregunta importante y de hecho es el clímax absoluto de la investigación. Tienes toda la razón en que las relaciones inversas amenazan con corromper todo el sistema de memoria, porque el futuro, por así decirlo, puede modificar las reglas del pasado en este árbol lógico. ¿Y cómo sale de ese callejón? Para solucionar este rompecabezas aparentemente imposible, Tobis no se rindió. Introdujo una regla especial que denominó la regla Chus, combinada con un mecanismo que funciona esencialmente como un reinicio y restauración continuo. Un mecanismo de reinicio. Suena a pulsar el botón de apagado del router cuando las cosas salen mal en casa. Bueno, de una forma infinitamente más sofisticada, pero la filosofía de fondo es similar. El algoritmo de Tobis monitoriza activamente la estructura. Detecta cuando una relación inversa, desde un mundo recién generado, amenaza con crear una contradicción lógica con los mundos anteriores, esos que en teoría ya no están completamente detallados en la memoria. Ya, los que borró.
Eso es. En lugar de permitir que esa contradicción pase desapercibida o de guardar todo por si acaso, el algoritmo utiliza la regla Choose para adivinar inteligentemente las implicaciones de esa relación inversa. Si detecta un conflicto, el sistema tiene la capacidad de borrar partes específicas del progreso actual y forzar un reinicio controlado en la generación de sucesores, ajustando los parámetros para evitar la colisión. A ver, frena un momento. El artículo menciona justo después que esta técnica resuelve el problema para algo llamado ALCNR. Ha soltado este acrónimo y para quienes no desayunamos con manuales de inteligencia artificial suena a código secreto. ¿Qué significa exactamente ALCNR y por qué es importante que este mecanismo de reinicio lo resuelva? Excelente apunte. ALCNR es básicamente un estándar, un lenguaje muy específico y complejo que usan los sistemas de inteligencia artificial para clasificar conceptos y sus relaciones. Imagina a un catálogo médico masivo. ¿Vale? ALCNR permite definir reglas como una enfermedad autoinmune, que sería el concepto, afecta a, que es la relación, al menos 2 órganos, que es la restricción numérica, y es tratada por, la relación inversa, inmunosupresores. Madre mía, la complejidad de cruzar todos esos datos. Exacto. Durante mucho tiempo no se sabía si era computacionalmente viable procesar bases de datos tan complejas. Al aplicar este mecanismo sistemático de reinicio, Tobias demostró que procesar el lenguaje ALCNR también se mantiene dentro del límite de espacio polinómico PSpace. Garantiza la integridad total sin exceder jamás los límites de RAM. Entonces, ¿qué significa todo esto? Admito que teóricamente es una genialidad absoluta. Mi escepticismo pragmático sigue ahí. Sigo pensando que implementar estos reinicios continuos en los servidores caóticos y sobrecargados de hoy en día tiene tela. Pero el hito matemático es innegable. Es un salto cualitativo enorme. Al repasar los aprendizajes de esta conversación, me doy cuenta del logro titánico que representa este trabajo del año 2000. Pasamos de creer que contar tareas urgentes o habitaciones en un sistema informático colapsaría la memoria del universo a tener una hoja de ruta viable. Es un resumen muy certero. El triunfo indiscutible fue superar esa barrera de la codificación binaria mediante la ingeniosa combinación de la búsqueda en profundidad, el reciclaje implacable de la memoria borrando caminos ya validados y la genialidad de quedarse únicamente con contadores numéricos, salvando incluso el escollo de las relaciones inversas. Es una lección magistral de optimización técnica y de no dar por sentadas las conjeturas pesimistas del sector. Y fíjate que lo que resulta verdaderamente enriquecedor es cómo este algoritmo tan abstracto resuena de forma increíble con nuestra propia forma de procesar el mundo. Para quienes nos escuchan hoy, constantemente bombardeados por notificaciones, correos y exceso de datos, la sobrecarga de información es un problema real que satura nuestra propia RAM mental. ¿Ya ves? Totalmente cierto. El algoritmo de Tobias optimiza su espacio borrando activamente lo que ya ha procesado, quedándose únicamente con el núcleo, con un contador que representa el trabajo ya hecho. De una manera muy análoga, para poder lidiar con nuestro propio mundo hiperconectado, nosotros también necesitamos aprender a extraer la esencia de los datos que recibimos. Procesar y soltar. Validar esa información y, crucialmente, vaciar nuestra memoria de trabajo inmediata para no saturarnos de ansiedad. Cabe preguntarse, ¿cuántas ramas de información irrelevante estamos reteniendo en nuestra propia mente al tomar decisiones diarias que deberíamos simplemente contar y olvidar? Es una reflexión profunda para llevarnos a casa. Ha sido un verdadero placer diseccionar estas ideas con nuestra audiencia. Igualmente, un placer enorme. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación a fondo. Hasta el próximo análisis exhaustivo.